este sábado y vamos a conocer un pedazo del continente asiático que está aquí en la Ciudad de México. Se trata del Parque Masayoshi Ojira. Vamos a verlo. De principios de marzo a inicios de mayo es el periodo en el que dos de los árboles más representativos de la cultura japonesa, el cerezo y el ciruelo, están en flor. En estas fechas, los japoneses acostumbran ir a los parques públicos o a los jardines de algún conocido que cuente con estos árboles, para que acompañados de amigos y quizá de una buena botella de sake, puedan admirar las flores del cerezo y del ciruelo, que con su simple presencia representan tanto la belleza como la fragilidad de la existencia. A esa costumbre se le llama hanami, que significa observar flores. Al sur de la Ciudad de México existe un parque en el que durante la primavera y con un poco de suerte se pueden observar las flores tanto de los ciruelos como de los cerezos. Este sitio es el Parque Masayoshi Ojira. Para los capitalinos es común llamarlo Parque de la Pagoda, aunque en realidad no cuenta con ninguna. El parque solía tener una, pero en los años 70, debido a los daños que sufrió por las quemaduras de cigarrillos, finalmente fue derrumbada. Ubicado dentro de la colonia Country Club, el parque fue inaugurado el 14 de febrero de 1942. Dada su cercanía con los estudios Churubusco, era común ver caminar a actores y actrices por sus jardines. Su diseño japonés llamaba la atención de los cineastas, por lo que incluso llegó a ser utilizado como locación de diversos filmes, como El señor fotógrafo de Cantinflas en 1952. El parque contaba con un hermoso laberinto circular realizado con arbustos, pero finalmente desapareció con el descuido que sufrió por años. ¿Color sepia? ¡Y este soy yo! Ni modo, la cámara no miente, joven. En 1980, el primer ministro de Japón, Masayoshi Ojira, realizó su primera visita oficial a México con la intención de mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países. En ese momento se decidió realizar el tradicional diseño japonés que tiene el parque hoy en día y se incluyó un portal Tori en medio de un pequeño lago. En el año 2015 el espacio fue rescatado y se nombró Parque Masayoshi Ojira. Después de 20 años de no recibir mantenimiento, se rehabilitó como era debido. Se colocaron nuevas luminarias, nuevas bancas, se arreglaron las jardineras, se le dio vida al llamado espejo de agua, así como a las fuentes con las que cuenta. Se le agregó una nueva fuente en una de las entradas del parque, la cual está enmarcada con un enorme portal Tori. Además de las estructuras japonesas, se plantaron diversas especies de árboles que crecen en Japón, tales como arces, peonias, wisterias, ciruelos y cerezos. Cuenta con área de juegos infantiles y canchas de básquetbol. Japón es quizá uno de los destinos más lejanos de México, pero caminar por este parque nos hace sentir como si estuviéramos en el país del sol naciente. Es el Parque Masayoshi Ojira y forma parte de la vida de la Ciudad de México.